Espero que se encuentren muy bien. Este ya es el video de cierre de la materia de comercio exterior con Europa y Asia. Y lo hago para tres cosas que son las más importantes, ¿no? La primera, agradecerles mucho. Sé que son tiempos difíciles, pero también me di cuenta que tienen mucha disposición al trabajo. Como siempre lo he dicho, son uno de los mejores grupos que tiene la universidad. Y eso es algo que se debe reconocer, ¿no? El esfuerzo, el empeño, las ganas de aprender, que hoy en día son muy necesarias dadas las circunstancias. Punto número dos, me gusta su desempeño, han mejorado mucho, desde luego no solamente con la materia, sino como parte de su crecimiento académico, digamos, lo profesional. Y quiero hacer énfasis en esta parte en la que como profesionales del comercio debemos aprender a hablar el mismo idioma que un licenciado, ¿no? Ya debemos creérnosla. Ustedes están en la última recta ya de su educación, ha costado mucho esfuerzo. Ahorita lo que tienen que hacer es empezar a empoderarse, empezar a buscar oportunidades. No se conformen con un empleo que pague las cuentas, sino busquen también aprender todo el tiempo. Hay que hacer esta parte de la actualización. Ustedes saben que el comercio en México está en pañales, que lo vemos tan solo en la ley. El hecho de que cada 6 meses se cambie, pues habla mucho de que también el comercio está en bastante aprendizaje, digámoslo de alguna manera, y eso obviamente es un área de oportunidad para todas y para todos nosotros. Es de vital importancia que aprendan a empezar a seguir páginas que les vayan a servir, como el Diario Oficial de la Federación, que consultes cómo están las economías del mundo, que si van a seguir una página en Facebook de memes, bueno, también busquen una página que les aporte información, como de la Organización Mundial de Comercio, o busquen el organismo de competencia económica, o busquen el Banco de México, o busquen investing.com, que también es de noticias económicas, que nos va a abrir eventualmente el panorama, ¿no? De qué es lo que está pasando en el comercio, porque eso es muy importante. Ustedes, como profesionales del área, no solamente deben comprender eh, qué es lo que pasa en México, sino también saber cuál es el contexto a nivel internacional, porque nuestros socios comerciales también nos pegan con sus decisiones buenas o malas, ¿no? Entonces, en última instancia, en el punto número 3, hacer la recomendación de continuar mejorando la parte de la expresión. Ya no nos va a dar el tiempo para hacer el taller que yo quería hacer con ustedes de técnicas de expresión oral, pero les voy a dar algunos consejos que les van a servir mucho. Número uno, debemos prepararnos. No podemos llegar a dar una presentación que sea improvisada, no podemos eh, rebuscarnos con mentiras, tratar de liarnos con ideas que no sean concretas. Debemos preparar nuestros contenidos y para poder preparar contenidos debemos hacer la investigación, ¿no? Esto toma tiempo. Sé que es mucho de leer, sé que es mucho de razonar, sé que es mucho de investigar, pero eso es básicamente lo que hicimos en esta materia y lo hicieron muy bien. Ustedes investigaron sus contenidos, me di cuenta que utilizaron medios como Wikipedia, que no siempre tiene malos contenidos, pero también otros blogs que incluso son de otros países, y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio de la materia, debemos aprender a ver qué contenidos obedecen a qué países, ¿no? Y en el caso de México, pues obviamente la relevancia, la importancia que tiene en el contexto internacional por formar parte del bloque económico, del bloque comercial más importante del mundo, este, por el crecimiento que tiene, por la proyección que le dan los economistas a nivel mundial de desarrollo, que dicen que por ahí de 2025 México va a despuntar en la parte del crecimiento económico, y obviamente esto va cargándose con muchas posibilidades para nosotros, laborales y obviamente de crecimiento personal también. Además de preparar los contenidos, debemos tener seguridad al hablarlo, ¿no? Yo estoy dándoles un tema porque sé, porque conozco el tema, ¿sale? No podemos nada más quedarnos, como lo hicimos en la investigación del Plan Marshall o cuando platicamos del Bretton Woods, no podemos leer un término y quedarnos con esa duda de a qué se refiere. Lo que tenemos que hacer es empujar el conocimiento, crear nuestro conocimiento para investigar y formar un criterio, que es básicamente lo más importante de la educación. En las escuelas nos enseñan, sí, a asimilar problemas, pero en el mundo exterior nos pagan por resolverlos. Y para poder resolver un problema nosotros necesitamos tener mucho criterio. Es algo de vital importancia que tienen que casarse con esa idea, ¿no? Nosotros estamos aquí para resolver problemas. Y como profesionales del área de comercio debemos tener la capacidad de análisis suficiente como para poder fondear nuestros proyectos.
Además de investigar, además de prepararnos, obviamente, en la parte de la seguridad, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos de la manera correcta. De repente, cuando estamos lo vimos en las exposiciones, solemos ser muy rebuscados en el vocabulario. Y lo que realmente es más efectivo es comunicar la idea como la entendamos. Por eso yo les decía, a mí no me sirve que me pongan definiciones concretas. Yo quiero que ustedes lean esas definiciones y que después escriban en la diapositiva lo que entendieron. Eso va a ser el resumen. Y al ustedes hacer ese resumen, en la parte del aprendizaje, número uno, lo asimilan o lo razonan. Número dos, lo leen. Si eres visual, entonces ya te vas a acordar de lo que se trata. Y número tres, lo escribes, porque si eres kinestésico, si eso te sirve para aprender, pues entonces estamos reforzando las tres cosas, ¿no? Y al momento de platicarlo, cuando les decía yo, grábense para que se vean cuáles son sus expresiones, qué es lo que dicen, si las cosas las dicen mal, si están utilizando un tono de voz muy bajo, o a lo mejor uno muy alto, o puede ser que no estén haciendo las pausas correctas, o a lo mejor nada más están leyendo. Y todo eso es cometer errores en una presentación. Y en este nivel en el que estamos ahorita, de universidad, por terminar, por egresar, ya no podemos cometer esos errores. ¿Por qué? Porque entonces no nos van a tomar en serio allá afuera. Si no somos capaces de transmitir una idea o de alguna manera explicar un tema, pues entonces, ¿cómo nos va a pasar cuando nos hagan una entrevista de trabajo? ¿O cómo nos va a pasar cuando nos encarguen un proyecto en nuestro trabajo? ¿O cuando queramos emprender un proyecto? Imagínense cómo nos va a ir cuando queramos vender. Si no tenemos esa capacidad de análisis, de criterio, esa facilidad de podernos comunicar con las personas. No, sí, mucho la parte de los tecnicismos, que yo les he dicho que es lo que nos diferencia del resto de las carreras. El comercio tiene sus propios términos, aranceles, impuestos, cuotas, ¿sale? Son términos específicos del comercio, que la ley así los cataloga como específicos del comercio. Y es lo que nos separa del resto de los abogados, de los administradores y de las personas que allá afuera andan haciendo comercio, pero que no son profesionales en el área. ¿Por qué? Porque no tienen una educación formada con base en el comercio. Desde luego esas habilidades se van a ir aprendiendo. Me queda claro que hay personas que a lo mejor son administradores, pero operan comercio, abogados que operan comercio, porque lo que nos hace mejores es practicarlo, no saberlo, practicarlo. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Practíquenlo siempre. Cada vez que vayan a hacer una presentación de ahora en adelante, que ya quedan muy pocas materias, grábense, véanse cómo se ven. Para poder parecer o para poder ser un licenciado, para poder ser una licenciada, primero necesitamos parecer. Hay que cuidar nuestra imagen. Ya tenemos el membrete de casi licenciados, casi licenciadas, ya créansela, ¿sale? Con esa seguridad. Si hay un tema que no dominen, búsquenle, rásquenle hasta que lo preparen lo suficientemente bien como para poderlo presentar con seguridad. Eso va a ser crucial, no solamente para el proyecto que ya presentaron, sino para su día a día, ¿no? Cuando vemos una persona que está temerosa, que está insegura de lo que está haciendo, de lo que está diciendo, pues nos da una sensación a nosotros también de inseguridad. Pero por el contrario, si vemos a alguien bien plantado, con imagen, sobrio en su hablar, es decir, nos comunica a nosotros desde el primer momento, pues que la persona sabe de lo que está hablando. Yo quiero que ustedes sean unos licenciados, que parezcan unos licenciados, licenciadas, y eso es básicamente por lo que nos esforzamos en esta materia. Yo sé que el sistema ha cambiado un poco, sé que en esta materia probablemente a lo mejor nos cansamos de investigar, nos cansamos de leer, pero es la única forma en la que vamos a tener información. Muy pocas veces podemos tener buenos datos de una plática, ¿no? Y más cuando hablamos de nuestro entorno en Colima. Colima no nos permite practicar los tecnicismos del comercio y eso es lo que más complica la carrera para ustedes, porque Colima no se dedica al comercio. Si habláramos del puerto en Manzanillo, la cosa sería distinta, porque nuestros mismos compañeros serían personas que trabajan para el puerto, que desayunan, comen y cenan, operación portuaria, y eso nos facilita el aprendizaje de tecnicismos, de práctica, de trámites y una idea más completa de lo que representa el despacho. Pero para ustedes no es así. Por eso es que la tienen más complicada, pero no por ser más complicada es difícil.
¿sale? La idea aquí es que ustedes tengan las ganas de hacerlo. Y si más adelante deciden buscar una oportunidad de empleo que tenga que ver con su área, de una vez les digo, necesitamos dejar la idea de que nos vamos a quedar en Colima. Ocupamos movernos de aquí. Para que tengan una oportunidad buena de aprender comercio, debemos movernos de aquí. Les garantizo que ustedes, especialistas en el área, van a ser atractivos para empresas en el centro del país y en las fronteras. Entonces, no, no le tengan miedo a moverse, porque lo que gastan aquí, lo que hacen aquí, la vida como la tienen aquí, pueden hacer las mismas cosas en otro lado. Será más complicado, a lo mejor no nos gusta al principio, a lo mejor nos cuesta adaptarnos, pero si hay necesidad lo tenemos que hacer, ¿sale? Yo, igual que ustedes, me enamoré de mi carrera. Yo estuve trabajando poquito más de 8 o 9 años en comercio. Conozco la corporación de operación o de despacho, pues, aduanero en cuanto a las terminales, en cuanto a las agencias aduanales. Conozco la parte de la autoridad aduanera porque también ahí trabajé. Y les puedo decir con este espectro que tengo que hay mucho que nos hace falta por aprender allá afuera. Y la única forma de hacerlo es, pues, empezando a hacerlo, ¿verdad? Entonces, ya con eso finalizo. Como ustedes saben, me gusta siempre estar al pendiente de lo que necesiten, no solamente de las cuestiones académicas, también si en algún momento puedo ayudarles con una cuestión personal, cuenten conmigo. Yo fui un dichoso porque mis maestros siempre estuvieron muy al pendiente, siempre me guiaron cuando fui a solicitar mi empleo, cuando tenía que hacer mi currículum, para prepararlo en torno a las competencias, qué es lo que tenía que decir, cómo me tenía que preparar para una entrevista de trabajo. Si en algún momento les puedo ayudar para algo, cuenten conmigo. Yo voy a estar muy gustoso de poder colaborar con ustedes, de poder darles un poquito de, o un mucho, o un todo de lo poco que puedo saber. Pero la intención, mi intención es que ustedes crezcan, ¿no? Que si yo ya tuve una experiencia, para bien o para mal, pues esa experiencia les sirve. Decía mi abuelo que el inteligente experimenta en cabeza ajena y yo creo que es ciertísimo. Hay errores que podemos evitar, pero para eso tenemos que preguntar y tenemos que recordar que el que pregunta no se equivoca. Entonces, espero que se encuentren muy bien. Cualquier cosa, pues yo sigo a sus órdenes y que tengan un muy bonito día.